Paz de Cristo, hermanos, yo soy el hermano Samuel Valverde y el propósito de este video es para ayudarles y a instruir cómo se escribe un ensayo o una reseña que se piden como tareas o trabajos en nuestro Instituto Bíblico Fuente de Verdad, para que la mente siga un patrón o un guía y usted como estudiante pueda escribir algo organizado cuando se le pide hacer ese trabajo. Yo escribí un ensayo como ejemplo o modelo que se llama Yo escribir un ensayo interesante. Entonces vamos a empezar con el título. El título debe cautivar la atención del lector. Puede ser una declaración de un problema. Por ejemplo, los alumnos que saben escribir ensayos se afanan menos al hacer tareas. Si ese sería el título, entonces vamos a hablar de eso y solamente de eso. Si mi título fuese profesor, amigo o dictador, entonces les hablaríamos por qué yo pienso que el profesor es amigo o dictador. El título marca el rumbo a donde se va a llevar al lector. Ahora, después del título se forma un pequeño bosquejo y esto se compone de 5 párrafos. 1, la introducción. 2 al 4, el cuerpo del ensayo, o sea, 3 puntos, un punto en cada párrafo. Y luego la conclusión. A este bosquejo se le puede llamar el esqueleto porque después se le va a poner carne a esos huesos. Vamos a empezar con la introducción. La función es precisamente eso, introducir en el tema al lector, como quien presenta a 2 personas que no se conocen. En ella el escritor informa cuáles son los puntos o el contenido o qué se va a desarrollar en los 3 párrafos sin mencionar detalles. También puede prometer que va a contestar una pregunta o explicar por qué o por qué no está de acuerdo con alguna declaración o sencillamente va a informar al lector de qué se trata el ensayo. Un sencillo párrafo. Los 3 párrafos que siguen entonces es donde se desarrolla el contenido, utilizando por ejemplo 3 puntos, un punto para cada párrafo. Por ejemplo, si yo voy a hablar de el problema de los homeless o personas sin techo en la ciudad de Los Ángeles, yo pudiera dividir ese tema en 3 partes. A, el problema crónico de personas que no tienen vivienda. B, el problema de corto plazo, personas viviendo en sus vehículos. Y C, el problema definido como personas que no tienen domicilio. En nuestro ejemplo, cada punto A, B y C se explican cada uno en un párrafo. Entonces, el párrafo 2 trataría con el problema crónico. No me metería en los otros puntos, trataría allí el problema crónico. Así sucesivamente el segundo punto y el tercer punto. Llega la conclusión entonces, que es el párrafo número 5, y aquí no se tocan puntos nuevos, no entra con otras ideas o temas, solamente presenta o concluye lo que presentó en la aplicación, pero usando diferentes palabras o términos. También puede informar al lector que contestó la pregunta que se hizo al principio o puede informar al lector en qué lado del argumento se ubicó el autor. Por ejemplo, en este ensayo que le intitulé Yo escribir un ensayo interesante, ¿puedo yo hacer eso? Al final le puse sí. Podemos concluir que usted, si sigue las instrucciones de este video, usted sí podrá escribir un ensayo interesante. Entonces, para resumir, muy sencillo. El título, ese es el tema y usted se va a quedar bajo ese título. Párrafo 1, la introducción. Introducir al lector de qué se va a hablar y mencionar los 3 puntos sin dar detalles. Los otros 3 párrafos, tomar un punto y elaborar cada uno de ellos y luego concluir, y es repetir lo que dijo en la introducción con otras palabras y concluir
contestar la pregunta o a qué lado y por qué, y hasta allí se termina. Usualmente estos papeles o ensayos solamente son 2 hojas a doble espacio o como los pida el maestro. Dios los bendiga, estaremos viniendo a ustedes con más videos para ayudarles en sus trabajos. Todos van a sacar un 10.